¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa anual Esoterismo y la Superstición. Quiero hablar este día de diferentes aspectos que tienen que ver con muchas preguntas que a veces nos hacen o nos hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, una de las preguntas que a veces hacen: oiga, ingeniero, ¿y el demonio todavía tiene posibilidad de ser salvado como lo fuimos nosotros? No, definitivamente no. O sea, él quedó ya privado de cualquier posibilidad de volver a ser ángel de luz. El Apocalipsis dice que los demonios fueron precipitados sobre la tierra, y hay que decir, su condena definitiva aún no se ha producido. Si bien hubo ya una sentencia que es irreversible, y es a lo que me refería hace un momento, que era la lucha que se dio en el cielo y que narra pues la Sagrada Escritura. Dice: se hizo la guerra en el cielo, y Miguel y los suyos luchaban contra Luzbel y los suyos, o Satanás y los suyos, y no se halló más lugar en el cielo para estos. No prevalecieron en la lucha. Bueno, pues hubo esa primera sentencia en donde unos quedan para la eternidad convertidos en ángeles de luz y otros en ángeles caídos, pero la sentencia definitiva todavía no se pronuncia. Y esta, por ejemplo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a juzgar a vivos y a muertos y a toda criatura, es cuando se les va a dictar sentencia. Y todos los males que sigue haciendo el demonio a la humanidad, le sigue agregando penas eternas, sufrimientos eternos. Entonces esto es irreversible. Ya no hay posibilidad que ellos ni se arrepientan ni sean redimidos de alguna forma. Y sin embargo, pues su naturaleza angelical todavía la conservan, y por eso exhiben el poder que Dios les dio al crearlos como criaturas angelicales. Y este poder permitido por Dios lo ejercen todavía en contra nuestra por poco tiempo. Esto lo dice San Mateo 8:29, donde dice que sabiendo que le queda poco tiempo, anda queriendo perdernos. Y San Pedro dice que como león rugiente alrededor nuestro. Quien les va a hacer este juicio y a condenarlos para la eternidad es nuestro Señor Jesucristo. Y miren, y va a asociarnos a nosotros en este juicio, ya que somos su cuerpo místico, o sea, un cuerpo misterioso, no un cuerpo físico, sino espiritual. Dice, por ejemplo, en su primera carta, San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 2, ¿no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles? O sea, se está refiriendo a esto exactamente. El que es el juez de toda criatura es Cristo, y nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, y vamos a juzgar a estas criaturas angelicales con derecho de justicia, porque somos también los ofendidos. En México, por ahí hubo un secuestro muy sonado a un niño que al día siguiente o 2 días de que lo habían secuestrado, se le halló por ahí en un baldío quemado su cuerpecito, y sus papás se dieron a la tarea de exigir justicia, no solo para su hijo, haciendo que se aprendieran a los responsables, sino que se previera, se legislara una ley más rigurosa de la que existía entonces, para que pagaran quien hiciera una cosa semejante en lo futuro con penas más severas. Y a esta ley se le conoció como la ley Braulio, que era el nombre de este niño.
Y pónganse ustedes a pensar, si yo me voy y hago una manifestación afuera de la Cámara de Diputados y Senadores en México y me pongo ahí con pancartas y a exigir que se modifique algunas leyes, pues lo más probable es que si terminamos haciendo escándalo nos corran de ahí o hasta nos apresen si hicimos desmanes. Pero, ¿por qué prosperó esta exigencia de los papás de este niño? Pues porque tenían derecho de justicia, habían sido ofendidos y hablaban con una capacidad moral que les daba el hecho del agravio que habían recibido. Pues nosotros igual vamos a dictar sentencia, unidos a nuestro Señor, que es el que hace el juicio, en contra de los ángeles caídos, porque acuérdense que muchas almas de conocidos, a lo mejor Dios no lo permitiera, pero a lo mejor nos vamos a encontrar que se perdieron para la eternidad por la influencia del demonio, siendo que eran almas santas, eran hombres o mujeres buenos, que su suerte era el cielo, que pero por la influencia de Satanás, por la intervención de este, cambiaron su suerte eterna. Entonces tenemos derecho de justicia a decir, con índice de fuego apuntarlo, fue el responsable de que esta alma se perdiera, esta alma que había costado precio de sangre divina. Bien, esa es algo que debemos saber entonces. Nos constituiremos en jueces para juzgar a los ángeles caídos. Ahora, por el poder que todavía conservan temporalmente los demonios, es que se resisten a ser mandados al infierno y prefieren 1000 veces verse humillados, como cuando andaba ahí el poseso de Gerasa y le pregunta a nuestro Señor, empezó a expulsar al demonios que oprimían a este poseso, que vivía en medio de los sepulcros, y le ponían grilletes y cadenas y lo rompía y andaba desnudo y se cortaba con piedras filosas. Y le preguntó a nuestro Señor, ¿cómo te llamas? Y él contestó, multitud o legión, porque somos muchos. Se quejaba el demonio, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, hijo de David? ¿Por qué vienes a perdernos antes de tiempo? Pero si nos vas a expulsar de esta persona, permítenos que vayamos a esos cerdos. Y dice la Escritura que ahí andaban paciendo 2000 cerdos, una piara gigantesca. Y esto lo pueden leer en San Lucas capítulo 8 versos 31 y siguientes. Y cuando salen los demonios de este hombre poseso, se fueron sobre los cerdos y los desbarrancaron. O sea, todos se ahogaron en el mar. Así, cuando el demonio está oprimiendo a una persona y el exorcista le obliga a salir, para él es una derrota y un sufrimiento terrible, porque lo pueden mandar a la ajena. Nuestro Señor, que es el que dicta la sentencia, el exorcista lo pone a los pies de la cruz de nuestro Señor para que él dicte su sentencia final según su misericordia y justicia, y lo puede mandar a la ajena, a la cárcel eterna, en donde vivirán encerrados ya sin poder salir. Y esto para él es peor que la muerte física para nosotros. Por eso cuando el demonio es arrojado a este lugar, pues es como una muerte para él definitiva. Por eso se resiste tanto como puede para no abandonar a una persona, porque repito, a lo mejor su sentencia es que vaya de una vez en forma anticipada a la ajena. A veces el mismo exorcista lo manda a la ajena, con la autoridad y poder que Cristo dejó a su iglesia y que ejerce el exorcista, lo puede mandar antes de que llegue el juicio final a este lugar de castigo eterno.
donde ya no vuelve a salir. Y para él, pues repito, esto es peor que la muerte física para nosotros. Porque nosotros morimos, pero si estamos en gracia, pues ¿cuál es el problema? Pero para él ya está dictada la sentencia. Cuando va a dar a este sitio, se cierra el tártaro, dice la Escritura, para la eternidad. Nunca más vuelve a salir. San Pedro nos habla claro de que el juicio definitivo sobre los demonios aún no ha sido pronunciado. Dice, por ejemplo, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el infierno, los entregó a prisiones tenebrosas, pero fíjense lo que va a terminar diciendo, reservándolos para el juicio. O sea que el juicio definitivo no se ha hecho. Esto también viene semejante en otra cita que es la de San Judas 1:6, para que si quieren lo vean ahí en su Biblia. Debe decirse que también los ángeles que permanecieron fieles en sintonía de nuestro Señor, el día del juicio van a tener un aumento de gloria por el bien que nos hayan hecho. Por eso, sin fórmulas supersticiosas, es bueno solicitar el apoyo al ángel de la guarda y a todos los ángeles en general, pero repito, no pidiendo su nombre y no con oraciones supersticiosas, ni velas de colores, ni poniendo baldes de agua, ni dulces, ni cosas por el estilo, sino con la oración sencilla que nos enseñaron desde pequeños. Hay que decir que por esos poderes que conserva todavía el demonio, nos puede afectar temporalmente y sabe que le queda poco tiempo, por eso se vuelve más activo en su acción demoledora, como la titula en uno de sus libros el padre Jesús Ceja. El demonio nos puede afectar en forma ordinaria por medio de la tentación para hacernos ofender a Dios nuestro Señor, y así llevándonos al pecado, pues rompemos esa liga que nos une. Lo que radicalmente nos une o nos separa con Dios es la gracia. Si estamos en gracia, estamos unidos a Él. Si estamos en pecado, rompimos la unión con Él. Y estos pecados, los mortales, que son de muerte, mortal, si morimos con ellos, nos hacen que perdamos la eternidad. Por eso yo siempre digo, hay que estar siempre viviendo en estado de gracia. Somos pecadores, de acuerdo. Cae y levántate de inmediato. Pero jamás consientan ir a poner su cabeza en la almohada sintiéndose en pecado mortal. Más le valía al hombre, a cualquier persona, dormirse en su cama acompañado de una o varias serpientes venenosas, que lo más que le pueden hacer es quitarle la vida física. Pero si se está en gracia, hasta le ayudaron para tocar rápidamente las puertas del cielo. Pero cuando estás en pecado, es peor que estas serpientes, porque ahí pierdes la eternidad, la vida eterna, y ahí ya no hay cambios. ¿Quién va a arriesgar su eternidad con esa inconsciencia, sabiendo que puede haber un terremoto, a lo mejor algún asaltante, algún infarto o cualquier circunstancia en que en lugar de levantarte al día siguiente para hacer tus actividades ordinarias, cuando debieras despertarte, Dios no lo permitía, jamás ya estés en el infierno por no haber hecho caso a estos llamados que, como esta voz que estoy dando ahorita, son gracias actuales, llamados que hace nuestro Señor a través de instrumentos humanos para tocar los corazones y llevarlos a la conversión. Que somos pecadores, sí, estamos caídos. Que dimos antitestimonio, sí. El limón da limones y la naturaleza caída pecado. Y de eso se vale Satanás. Primero, hace que pierdas
la realidad de su existencia. No hay peor enemigo que el que no se conoce. Y una vez que caíste, porque te metiste a prácticas ocultistas o a pecado habitual, te hace creer que ya te fregaste, que ya no hay quien te libere. Si él es un pobre diablo. A eso vino Cristo, a arrebatarle, pagando a precio de sangre divina la justicia del Padre, lo que exigía por rescate de los hombres. Y vino no solamente a consumar la redención, sino a arrebatarnos de la acción de Satanás con la que nos llevó a la muerte por el pecado. Al resucitar Cristo, también venció a la muerte y con él todos resucitaremos. Pues hay que entonces entender que hay que buscar la vida de gracia permanente. Aquí hay una trampa de Satanás. Se hace creer que el que está cumpliendo los mandamientos lleva una vida limitada, siempre privándose de los disfrutes de la vida. ¿Pero de cuáles? De las tentaciones pecaminosas, de los malos deseos. Yo les pregunto, ¿quién vive mejor? ¿El que miente o el veraz? ¿Quién vive mejor? ¿El adúltero o el fiel? ¿Quién vive mejor? ¿El que honra a su padre, a su madre, o el que le causa lágrimas? Y si después de llevar una vida de calidad, de gozo, de alegría en la tierra, terminamos recibiendo la vida eterna, entonces, ¿qué de atractivo tiene seguir al chanclas, por amor de Dios? Tomemos conciencia y vamos caminando pues hacia él. Oigan, pero miren, yo ya no me la aguanto. Vi llegar ahorita al padre Elías aquí barriéndose a la base, y ¿para qué esperamos intermedio? De una vez que se presente y que compartan ustedes la alegría de este programa con su presencia. Padre, bienvenido y adelante. Pues muchas gracias, Benjamín, y pues una disculpa a todo el auditorio, pero con esos cambios de clima no le es posible a uno llegar a tiempo, pero esperamos compartir, aunque sea un momento, unos instantes, este tema que tú has venido tocando a propósito del camino hacia una vida con liberación, que son los mandamientos, y de los cuales no debemos de olvidar que más que ser una imposición, son un camino a la libertad, un camino que da luz, paz, pero sobre todo de intimidad hacia con Dios el Padre, que tanto ama al hombre. Y luego estaba diciendo que el demonio nos ataca en forma ordinaria por medio de la tentación para que caigamos en pecado y alejarnos de él. Pero luego por acciones extraordinarias, de las que podemos mencionar, por ejemplo, lo que es los sufrimientos físicos que llega a causar Satanás externamente. Y debe decirse que son fenómenos que hasta los santos han sufrido. Por ejemplo, el cura de Ars, el padre Pío, San Antonio Abad también, sí. Y también ellos que fueron golpeados pues o flagelados o apaleados por el demonio. Y en algunos casos, Benjamín, de santos no hubo influencia interna del demonio en las personas afectadas, ni necesidad de exorcismos. A lo sumo pues intervino la oración de personas al tanto que lo ocurría, pero qué importante es saber entre distinguir los ataques y las cosas ya en posesión. Yo, por ejemplo, puedo decir que de qué manera nos puede atacar también de esta manera. No digo que yo soy un santo, no, pero las personas que viven más cerca de Dios, con el esfuerzo, con la tenacidad, son atacadas también de una manera externa por personas. Y sabiendo pues que también instrumentaliza a la gente, la hace decir cosas que no son, y después viene el momento de la disculpa. Es que no sé por qué lo dije, no sé por qué te agredí, no sé por qué te hice esta situación o este arranque de ese momento. Qué bueno que toque esto, padre, porque a esta gente hay que decirle, para que no se mortifique, que no se es a veces moralmente responsable hasta de faltas graves que se cometen en ofensa de los demás, porque como dice usted, cuando está una persona oprimida, el demonio, si está en grado de posesión alta, de opresión alta, la hace decir y hacer cosas que, aunque se da cuenta a veces todavía la gente, no puede del todo frenar. Es un impulso tan fuerte
que aunque tienen conciencia de lo que están diciendo, aunque a veces la pierden, pero en ese momento la realizan. Sí, sobre todo pues cuando la persona vive de una manera muy débil en ese aspecto de la vida espiritual. Y si somos conscientes en esa debilidad, entonces es cuando obtenemos una gracia especial de parte de Dios, reconociendo la debilidad, la fragilidad, los pecados que hemos cometido y sabiendo que la fuerza solamente viene de Dios. Dios en ese momento otorga a la persona una gracia espiritual muy grande y sobre todo muy permanente. Bien, quiero darle aquí lectura a tú, Baltasar, no más, estoy pensando los Santos Reyes, Benjamín. Sí, se adelantó al Día de Reyes, al Día de los Reyes, Epifanía. De Claudia Gutiérrez, de Pinar de la Calma, pregunta, ¿por qué algunos hermanos separados dicen que en el nombre de Jesús podemos todos hacer exorcismo y rechazar enfermedades? ¿Es cierto también esta situación? Bueno, de hecho, la renovación carismática que dentro de la iglesia vino a poner el dedo en la llaga de ese ministerio que se tenía tan abandonado, que es la liberación. Lo retoma de los pentecostales, en donde se practica este tipo de oraciones, con éxito, voy a decir, en cuanto que su fe está puesta en Cristo, y hay gente de buena voluntad en todos lados, ahí nacieron, ahí sí, se desarrollan en su fe hacia el Señor, ya llegarán a la luz plena. Es la intención del ecumenismo que desarrollaba su santidad Juan Pablo II y el actual pontífice, pero sin duda la asistencia plena la tiene la iglesia, y de eso usted y yo, padre, nos ha tocado ver cómo nos llegan hasta algunos pastores, ¿verdad? Ha habido algunos casos en los que hermanos separados, yo me reservo los nombres o denominaciones, pero ellos mismos han pedido discreción y sobre todo reconocen la autoridad que Cristo ha dejado en el sacerdote. Recuerdo el caso de un muchacho de unos, 14 años, en el que había sido, o él había tomado algunas invocaciones con un grupo de jóvenes, de adolescentes, y después tuvieron muchas perturbaciones. Aún el pastor fue y me pidió de favor que si podía orar sobre ellos. Ya después de que terminó la oración, reconoció con mucho respeto, se acercó a mí, diciendo pues que esa autoridad solamente Cristo la daba a aquellos que han sido consagrados y elegidos a su servicio. Yo creo que en ese punto, lo que tú decías, sigue la iglesia buscando la unidad, aún en estos ministerios, en esos servicios. Hay casos en los que, recuerdo el padre Ceja en una ocasión decía, una muchacha, una laica, se puso también a orar, a expulsar un demonio, y después ella acabó afectada con este tipo de oraciones, porque a veces es algo increíble, el demonio hasta cierto punto sabe, y cuando no hacen caso, él demuestra también en ese momento su terror hacia la otra persona. Acuérdense que Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el libro de los Filipenses. Por eso lo exaltó el Padre y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra y los abismos. Pero cuando alguien se sale del magisterio de la iglesia, siendo hijo bautizado en el seno de la iglesia, pues no está Cristo ahí entrando en complicidad, haciendo que desobedezca esos cánones que ya la iglesia en su derecho canónico promulgó, 1151 y 1172, donde es el obispo y el sacerdote con envío del obispo quien debe hacer eso. Así es, yo también quisiera como darle camino, Benjamín, a este tema que se ha venido tocando a propósito de demostrar cómo de una manera o de otra el enemigo ataca a las personas. Y otra situación que es grave es a propósito lo que tú decías, era la posesión, la vejación. Y en esta vejación se refiere pues a trastornos y enfermedades desde muy graves hasta muy pocos graves, pero que no llegan a la posesión, aunque al hacerse perder pues el conocimiento, hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable, lo que yo te venía diciendo hace rato. Sí. Cómo toma la otra persona, pero sin ser responsable, y de repente viene así como que, caray, bueno, ¿qué sucedió si yo no tenía esa intención de ofender a esta persona o decir estas situaciones? Ejemplos pues de este tipo tenemos a Job, que no sufría una posesión diabólica, pero que fue atacado en sus bienes, en su familia, su persona, a su mujer, a la mujer jorobada y el sordomudo, sanados pues por Jesús,
que no sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba trastornos físicos. Físicos y también en el área afectiva, llega el demonio cuando está causando una vejación a confrontar a seres que se aman, familias bien integradas y con una gran comunión interna, terminan destruidas y hasta odiándose o peleando con otras exageradas. Y la economía se va hasta el suelo cuando se ha contaminado uno con prácticas ocultistas. Y ahí se ve las consecuencias tan nefastas que vienen por arrimarse a todo lo que les prevenimos que no hagan, ¿verdad? Sí, hay una situación en la que me parecería como importante señalar, Benjamín, a propósito de estas vejaciones. Es algunas enfermedades que yo les he sugerido a las personas antes de orar, el ver qué es o cuál es el diagnóstico que el médico da a la persona. Si es un especialista en cualquier rama, ¿qué es lo que ha dicho él? Porque algunas veces cuando ya llega uno a este punto físico, la persona o duda o busca por morbo la oración o definitivamente se abandona en pleno en Dios, pero eso es bueno, es sano. Pero aquí quiero decir, Dios sí es providencia, pero no es un providencialismo. Es también acudir a este medio que Dios me pone para que yo pueda recuperar la salud. Hay casos en los que a veces me consulta la persona, padre, pero llevo 2 cirugías. Bien, pero ¿qué te ha dicho el médico? Bueno, que mi situación va por este camino. Bueno, y te he dicho que tiene solución. Sí, entonces hay que seguir lo que el médico pide. Porque si yo te digo, no, mira, Dios sí te va a sanar, bueno, Dios lo puede hacer, pero también Dios se vale de esa mano, de ese cirujano, de ese médico para obtener la salud. Hay cosas muy evidentes en las enfermedades cuando ya el médico le da un diagnóstico y le dice, ¿sabe qué? Su mal no tiene un origen. Entonces sí tenemos que orar. Ahorita me acordé de un caso de un niño de 6 años, 7 años, que de un momento a otro dejó de hablar. Empezaba a hablar, decía palabras sueltas porque fue muy lento en el aprendizaje. Le preguntaba al papá, el papá es médico, me decía, padre, no puedo entender por qué mi hijo ha venido a menos en el diálogo, en aprender palabras, en ese tipo de situaciones. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero conocer un poco la situación en la que el niño se ha venido desenvolviendo, caminando, creciendo. Bueno, el ambiente fue un ambiente sano, pero curiosamente la casa donde se fueron a vivir era una casa que estuvo abandonada durante mucho tiempo y el niño tenía ciertas visiones de cosas, de personas que le horrorizaban al niño. Entonces, ahí empieza un origen donde una situación como esta, una vejación, puede tomar a un niño, aún dejarlo mudo, como el caso que les decía del sordomudo o de la mujer jorobada. Sí, y esto ya habla también de alguna herencia genética, de prácticas ocultas en los ancestros, porque cuando recibe poderes y se tiene esa sensibilidad de ver a descarnados o espíritus deambulando, ya es un signo de que trae algo de sus ancestros este niño. Se empieza a cortar desde la tara genética ancestral, ¿verdad? Así es, por eso es muy importante saber que en todas las personas que acuden con alguno de nosotros los sacerdotes en esta línea, pues tenerlos primero paciencia, porque el discernimiento no se da en un momento a otro, sino que tiene que orar, uno tiene que conocer, meditar y ponerlo a la luz del Espíritu Santo para que Él pueda dar la mejor respuesta a ese tipo de caso o a esa situación. No todos tienen las mismas situaciones o síntomas, por decirlo así, sino que requiere esa paz, es un esa traje serenidad. A la medida, el discernimiento, y se hace a través del análisis, por ejemplo. También hay ya un carisma de una intuición que todavía no es el discernimiento carismático que viene entonces sí ya con un conocimiento sobrenatural, ¿verdad? De auxilio a la iglesia, ¿verdad? Para este ejercicio y este ministerio. Sí, yo quisiera también tomar en cuenta a San Pablo, en un caso como está en 2 Corintios 12:7, en donde el mismo Pablo no estaba poseso, pero sí era afligido por un demonio. Y los casos de vejación son más frecuentes que los de posesión total, que son muy escasos, y en la vejación le dijimos pues que reciben ataques del demonio en la salud, en los bienes, en el trabajo, en los afectos, en cualquier situación. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de en una oración que me decía un chamuco, pero no te moriste, desgraciado,
pero yo te quise enfermar a ti y no te moriste. Pues no, porque Dios me dio la salud. Y más que todo, la oración que recibimos de tantas personas por esa intercesión hacia nosotros. Yo creo que también cuando el sacerdote se deja intimidar por esas palabras, pueden traer una autosugestión. Hay que ser muy inteligente, aún en esos casos tan especiales, en donde el demonio dice muchas situaciones. Y recordar, yo los mando en medio de escorpiones y serpientes, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. O sea que Cristo es Dios, y Dios es inmutable y es veraz, Él cumple siempre su palabra. Entonces, estar en estado de gracia, en vida de oración, vida sacramental, lectura diaria de la Biblia, y abandonarse en confianza al Señor. Por último, quisiera ver otra de las cosas muy importantes, que ya es pues la obsesión diabólica. Y este consiste en acontecimientos o cosas acometidas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero en donde la víctima no está en condiciones de librarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración, de desesperación, de deseos de suicidio, etc. Así, casi siempre las obsesiones influyen en los sueños. Hay casos patológicos que requieren pues al psiquiatra, pero yo sugiero que debemos de referirnos a los que sí provienen de una presencia maléfica, y en esos casos está ante todo la alimentación por revistas, películas, objetos, cosas, lugares, tentaciones, inclinaciones a buscar el mal, donde una persona puede quedar de verdad en una obsesión. Sí, y hay obsesiones, por ejemplo, de celos, donde la persona está siempre sintiendo que es engañada, pero no es a nivel nada más racional que se sacan esas deducciones, sino es la influencia del demonio. Y cuando estos pensamientos no se van, sino que están fijos ahí, ese es el signo, porque normalmente un celoso va y viene con sus pensamientos, pero cuando son tan mortificantes, que están presentes, hagas lo que hagas, entonces ya se ve la influencia del otro. Así es, por eso también existe otro caso, que son las infestaciones diabólicas. Esa presencia y acción del demonio en casas, objetos, animales, en ellos y por ellos, porque también en ese tipo de situaciones se vale el enemigo de poder un poco como asustar a la gente y hacerla replegarse y dejar que crezca aquella situación. Lo primero de las armas más efectivas del demonio son el temor. Cuando decía por ahí un ocultista, ¿verdad?, de mucho rango, cuando ya se convirtió, decía: cuando tú resistes sin atemorizarte, por fe en el Señor, y oigas lo que oigas, veas lo que veas, no cedes en tu confianza a Cristo, el otro está perdido. Así Dice, es. porque el arma más poderosa que te lanzó ya quedó anulada ahí. Así es, Benjamín. Por eso yo creo que muchas de las situaciones que las personas viven es porque el pecado está muy latente en la vida de ellos. Yo siempre, antes de preguntar o de que se empiecen, yo los dejo que poquito hablen y les digo: ¿cuánto tiempo tienes que no te confiesas? Ah, caray, es que en eso no había pensado. No, pues es el primer paso para que una persona pueda liberarse de una vejación, de una sujeción, de una obsesión, aún de un ataque, porque el pecado va a ser como el punto de referencia del enemigo, y de ahí se va a ir como tomando y agarrando fuerza. Así es. Creo Quisiera que es una pregunta que está aquí de Guadalupe Romero, de Fobiste Zapopan. Dice: si es malo ir a los centros del Reiki. Yo creo que ya habíamos hablado en una ocasión del Reiki, que es el manejo de las energías. Sí, y van abriendo chakras y van en cada nivel poniéndose los símbolos de demonios auténticos. Chokurei, por ejemplo, ahí están ya 3 demonios en el primer nivel, y no vamos a seguir mencionándolos. No vaya a ser que nos vayan a mover los chakras. Sí, pero, así es. Pero el hecho es de que no, hay que apartarse de eso, ¿eh? Sí, pues aprovechar la ocasión para decir qué gran regalo Dios dio en este fin de semana, en el que tu servidor y otros sacerdotes estuvimos presentes en este regalo de liberación, de oración, de sanación y de conocer un poco más los caminos de la vida espiritual, la vida interior. Sí, estuvieron usted, el padre Jesús Ceja, el padre padre Ramón Esparza, Gabriel Mariscal, el padre Dueñas,
y yo mismo los acompañé un poquito con mi humilde presencia. Sí, también aquí nos piden un aviso a propósito de que nuestro hermano, el padre Macario Torres, ya Dios lo llamó a la presencia del Padre en este día. Va a ser velado aproximadamente a las 3 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario. La dirección es Avenida Alcalde, frente al registro civil número 1 en la zona del centro. Y creo oportuno decir que le agradecemos a Dios este gran sacerdote que regaló él para la arquidiócesis de Guadalajara, y en la línea de las familias, cuánto bien el Señor le permitió hacer en esta pastoral, cuánto bien le permitió dar una sonrisa a muchos esposos, esposas que vivieron una situación, desgraciadamente, en situaciones especiales. Sobre todo, decirles que a nombre de su servidor, de Benjamín, de este equipo, de este programa, nos unimos a la familia del padre Macario, con el padre Sotero Torres, que es párroco, si no mal no recuerdo, de Santa Mónica en la Barca, Sí. y a las religiosas, a Leti, a Manuel, que lo estuvieron acompañando durante mucho tiempo en este servicio pastoral. Al padre Efraín, Al ¿verdad? padre Que Efraín también. como vicario, ¿verdad? Y decirles que tenemos ya un intercesor más en el cielo. A este hombre tan sencillo, tan alegre, que Dios le regaló esa chispa de gozo para darle camino y vida a muchos esposos, que Dios le concedió un ministerio también fecundo. Agarro una frase de Rafael Flores: no lloramos de tristeza, sino de alegría, porque nuestro hermano en Cristo y Padre, el Padre Macario, ya descansa en los brazos de Jesús y de María. Y de mi parte, Benjamín, despedirme de nuestro auditorio para vernos, si Dios mediante, la próxima semana a la misma, bueno, espero llegar más puntual, pero participar un poco más de estos temas. ¿Qué dicen? Más vale un minuto vivido intensamente que toda Así una es. vida de hastío. No, su participación, el tiempo que Dios nos regale con su presencia, es bienvenido y es una bendición. Así es. Y hablando de... Le voy a dar la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues yo de mi parte, como siempre, agradezco al Padre, a Dios y a ustedes por habernos sintonizado. Y acuérdense, ánimo, no tengan miedo, Cristo ya vino y venció. Únanse al fuerte. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.